de la madurez, de que somos Cristo en la tierra, de que somos una iglesia que tiene que madurar. Cuando hablamos de una iglesia, no hablamos de Iglesia Cristiana Vida Eterna. Por supuesto que nosotros somos parte, hemos sido bautizados en este cuerpo, pero este cuerpo fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Como iglesia local no podemos desconocer la iglesia local y la iglesia global. Esto lo hablo con la pastoral de todos lados, no solamente de nuestra congregación, como iglesia, como congregación. Esta es mi administración, pero no puedo perder de vista la iglesia local, la iglesia de Rosario, porque Dios ve la iglesia como una. Entonces en Rosario hay una iglesia, somos distintas congregaciones siendo parte del mismo cuerpo, cada uno con una función diferente. No podemos perder la visión de la iglesia global y de la casa que Dios está edificando. Dios está edificando una casa global, no de ladrillos. Está edificando una casa global según las Escrituras, ¿sí? Según la palabra de Dios. Está edificando un edificio, una casa de piedras vivas. Usted y yo somos piedra viva y nuestro trabajo es crecer en madurez. Y para crecer en madurez, el título de la prédica es La corrección produce madurez. Y venimos hablando ya hace algún tiempo que tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza donde corrección es castigo. Corrección en lo natural es el deseo de un padre que a su hijo le vaya bien. Ningún padre corrige para lastimar o para cortar, aunque muchas veces desde la paternidad se entiende esto, que la corrección es castigar, es prohibir, es maltratar. Pero la verdadera paternidad en la tierra como en el cielo es el deseo de que un hijo haga el propósito de su padre, que le vaya bien. Un padre que ama, un padre conforme al corazón de Dios, nunca deseará que a su hijo le vaya mal. O que le vaya mal para que aprenda. ¿Cuántos escucharon esta frase? Que les vaya mal para que aprendan. No nos tiene que ir mal para que aprendamos. Somos corregidos por todo lo que sucede. ¿Sí? Como el que va en la ruta y se quedó dormido y pisa la banquina. A mí no me pasó nunca, porque no me duermo nunca en la ruta. Pero pisa la banquina y te despertás. Y ahí vas por un par de kilómetros despierto por el susto que tuviste. Muchas veces Dios permite situaciones que nos despierten a la vida que realmente ha sido diseñada para nosotros. Corrección. Cambiemos el chip, no es castigo, es el deseo de que nos vaya bien. Volvemos a repasar por número 1000, Efesios capítulo 4, verso 1. Yo lo voy a leer rápidamente en la Reina Valera. No es el texto principal, pero colabora con la edificación. Y cuanto más vamos entendiendo, es bueno repasar lo que ya hemos leído para tener un mayor entendimiento. Allí cuando dice la Escritura que Dios puso autoridades en la iglesia, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, dice a fin de capacitar a los santos. Esto lo hablábamos la semana pasada. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. ¿Quién capacita? Bueno, son las autoridades, pero ¿quién son madurados para edificar la iglesia? Los santos, usted y yo. Somos capacitados para edificar la iglesia. Mire qué honor, edificar el cuerpo de Cristo donde nos toca. Dice el 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Dijimos que unidad de la fe no es estar amontonados en el mismo lugar, sino tener un mismo parecer. Con los hermanos seguramente de México no estamos en el mismo lugar. Nos encantaría porque Mérida... Mire, es un lugar hermoso, con playas, nos da una envidia santa, por supuesto. Una envidia santa cuando los hermanos se bautizan allí en el mar. Es maravilloso ver esa escena donde es todo agua y no hay nada. Yo el día que me bauticé creo que le habían puesto cubitos al agua. O sea, hacía un frío. Yo dije, podía haber tomado esta decisión en otro momento. Pero bueno. Y miro a los hermanos y digo, sería hermoso tener una postal de ser bautizado en aquel lugar. Qué bueno, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la plena madurez.
Estar unidos en la fe no es estar en el mismo lugar, es estar siendo formado por la misma persona, y es la persona del Hijo de Dios. Como iglesia habitamos un lugar espiritual, estamos congregados en el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos, la edificación del cuerpo de Cristo y la ministración a los santos, ¿hasta cuándo será? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Cuerpo, iglesia. Y el conocimiento del Hijo de Dios, lo venimos hablando de siempre, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. La oración por excelencia apostólica no era que le vaya bien, sino es que conozcan más a Dios. Si conocemos más a Dios, no vamos a tener ningún problema que pueda atentar contra la vida del Hijo de Dios en nosotros. Dice, hasta ser un hombre de plena madurez, está hablando de la iglesia, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños. Crecemos, y madurez en la Escritura es alcanzar la medida de Cristo. Madurez es hacer o colaborar con el crecimiento de Cristo en mi vida y en la vida de aquellos que están a mi alrededor. Cuando hablamos de madurez humana, hablamos, ya lo hemos dicho esto, es depender menos de los padres. Cuanto mayor madurez es depender menos de nadie y ser independiente. Esto es madurez en la vida humana y natural. Soy maduro, alguien está madurando porque depende menos de las personas que colaboran con la vida natural. Madurez en Dios son los hijos que cada vez tienen mayor dependencia de Dios. Todo lo contrario. Los hijos maduros en Dios son los que dejan la autosuficiencia para depender mucho más de Dios. Tengan la cuenta del banco repleta o no tengan nada. Es más fácil depender de Dios cuando no tengo nada, ¿eh? Le decimos, Señor, no hay nada en la cuenta, dependo de vos. Ahora, cuando las cosas van humanamente bien, es difícil decir a Dios, Señor, guía mi vida. Señor, direcciona mi vida. Señor, quiero vivir en dependencia de vos. Madurez en lo humano es menos dependencia de los demás. Madurez en Dios es más dependencia de los hijos para con el Padre. Según la Escritura, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de la formación de Cristo en nosotros y en la administración que se nos ha sido dado. Usted sabe que Dios nos pedirá cuenta del crecimiento de su vida en nosotros, pero también me pedirá cuenta del crecimiento de Cristo en mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia, en el lugar donde estuve estudiando o trabajando. Si formé o potencié o colaboré con la formación de Cristo en las personas que me rodeaban. A veces pensaban, bueno, la vida es solamente vivirla. No, hay una responsabilidad para los hijos de Dios. Ustedes son luz. Y hablábamos la semana pasada que qué maravilloso que a Juan no se le permitió decir que él era la luz. Él solo preparaba el camino del Señor y anunciaba la luz del mundo. Pero Jesús dijo de su iglesia, ustedes son la luz del mundo. Y es un gran honor, pero como decía el profeta, ¿no? Creo que era el hombre araña, decía, todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Era el hombre araña o la cambié? ¿A usted le gustan más las películas que yo? Es un honor que Dios haya puesto su luz en nosotros y que diga que nosotros somos la luz del mundo. Pero hay una gran responsabilidad en la iglesia de Dios de responder a su voluntad, de responder a lo que Dios quiere y menos a lo que a mí me parece. Dijimos que la madurez es la formación de Cristo en nosotros y en la administración que Dios nos ha dado. Es reconciliarlo todo, es el ministerio, es todo viene de ti, como decía la canción, y todo vuelve a ti. Y este trabajo le pertenece a la iglesia de Cristo. Era Dios en Cristo reconciliando todas las cosas y se nos da este ministerio, que todo vuelva a Dios. No robar a las personas de las tinieblas, sino que vuelvan a casa. Amén.
es que vuelvan a casa. Desarrollo, reconciliar todo con Dios, desarrollando el ministerio y la autoridad que nos ha sido dada en la vida y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es el llamado de las Escrituras por excelencia. Venimos hablando de corrección, que la corrección no es castigo. Es el deseo de un padre, dijimos, que nos vaya bien. Para Dios, corrección es el desarrollo de la vida de su Hijo en nosotros. Lo hablaba con el pastor Leo el otro día y coincidíamos en esto, ¿no? Qué saludable es la corrección entre los hermanos, no el castigo, no la exposición pública, sino que en privado podemos decir, che, hermano, me parece que esto no está bien. O yo mismo decir, amado, ¿te parece que lo que estoy haciendo bien? Habría que corregir algo. Este es nuestro trabajo también pastoral. En un equipo pastoral, no uno dando órdenes, sino entre mayores o iguales, decirnos, hey, si en algo me estoy equivocando, haceme un llamado de atención. No me tires la soga cuando estoy en el pozo. Si me ves que estoy yendo para el pozo, tocame el hombro y decime, hey, ese por ahí no es. Esto es lo saludable. El deseo de que al otro también le vaya bien en la vida en la que hemos sido depositados. Lucas capítulo 3, verso 3, ahora sí, si me acompaña, tome su Biblia, su dispositivo, su tablet, no sé, y si no, que Dios tenga compasión de usted, si no, vamos a orar para que sea menos el castigo. Lucas capítulo 3, verso 3 dice, entonces, él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Era ahí Juan, había recibido una palabra de parte de Dios. Él era el que estaba en el desierto proclamando y gritando como un loco, para muchos un loco, para otros un desprolijo, anunciando y preparando el camino. Mire, cuando usted le quiera preparar el camino del Señor a sus hijos, va a ser un loco. Pero sus hijos van a agradecer la corrección. En el tiempo, como hijos, agradecemos la corrección de los padres, de los abuelos, de los tíos, de aquellos que quieren que nos vaya bien. El que quiere que te vaya bien no te dice, no le hagas caso a tu papá. Olvídate, viví la vida. Ese es el consejo de un resentido que no vivió nada, no hizo nada, se siente frustrado y quiere que el otro tire la vida por la borda, porque como él es un reprimido que nunca hizo nada, le dice al otro, viví la vida. Yo veo a alguna viejita y dice, viví la vida. ¿Por qué no la viví vos, abuela? Ah, pero viste, tu abuelo me arruinó la vida. Y hay abuelos que dicen lo mismo. Ah, me casé y no te cases nunca. ¿Usted escuchó alguna vez eso? Ah, son locuras mías estas. La voz muchas veces del resentimiento, la voz muchas veces de haber cometido errores, de haberse equivocado, de haberse vinculado con la persona equivocada. Porque el matrimonio no es malo cuando me vinculo con la persona equivocada. Las amistades, sentí un amén por ahí atrás, las amistades no es mala, no tengas amigos porque te van a traicionar, no, te relacionaste con las personas equivocadas que no te querían, que te llevaron por el mal camino. La amistad es buena, Jesús le llama a sus discípulos, ustedes son mis amigos. No es mala la amistad, el problema es la distorsión de la amistad. Por eso la oración siempre fue en la tierra como en el cielo. En la tierra tiene que manifestarse la amistad que ha sido diseñada en el cielo, el matrimonio que ha sido diseñado en el cielo, la familia que ha sido diseñada en el cielo. Porque todo lo que toca el hombre, discúlpeme, yo sé que usted es un hombre, una mujer y yo también, lo rompemos todo. Todo lo que hacemos es destruir lo que tocamos. Tenemos buenas intenciones, pero todo lo que hacemos es romperlo.
Entonces él anduvo, dice, por toda la región del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El evangelio y lo que predicamos es para arrepentimiento. A veces decimos, no, le prediqué del Señor y aceptó al Señor. Y esto lo hemos discutido muchas veces. Yo no puedo aceptar a un Señor como Salvador si no me he arrepentido. A veces decimos, vamos por la vida y decimos, Señor, subite que te voy a llevar a conocer todo. Entonces lo llevamos al Señor a vivir nuestra propia vida. Y el Señor no es alguien que se sube y comparte la vida con nosotros. El Señor es alguien que nos quita la vida para vivir la vida correcta que tiene que ser vivida en nosotros. Es duro esto. No es popular este mensaje, pero Dios quiere vivir su vida en tu vida. Y ahí comprobamos cuando la Escritura dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero claro, con los ojos equivocados, la voluntad de Dios nunca va a ser agradable y perfecta. Pero si ponemos los ojos en Jesús, sí. Lo que predicamos y lo que hacía Juan era el bautismo de arrepentimiento. El único que se bautizó por obediencia y no por arrepentimiento fue Jesús. Por eso, tener un Dios que es Salvador, un Señor que es Salvador en mi vida, es maravilloso, pero tiene que haber arrepentimiento en nuestra propia vida. Si seguimos leyendo este texto un poco más abajo, yo no lo anoté porque no era parte de la prédica, pero ahora me viene que podría haber sido tranquilamente, dice, iba bautizando para arrepentimiento. Y después cuando la gente venía a bautizar, le decía, ustedes son una generación de víboras, que vienen a bautizarse para escapar de la condena. Yo me imagino los que venían, decían, ¿en qué quedamos, Juan? O me arrepiento y si voy, me tratás que soy una generación de víbora que lo único que hago es escapar del castigo. Pasa que Juan le decía, que haya fruto de arrepentimiento en su vida. Si no hay fruto de arrepentimiento, soy una generación de víbora que lo único que hago es estar en Dios para escapar de un castigo. Y realmente no hay castigo para los hijos de Dios, dice la palabra. Y los hijos de Dios viven en obediencia. Y los hijos de Dios son los que hacen su voluntad. La palabra dice que son hijos de Dios aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. Preparar el camino. Amado, sea intencional en preparar el camino del Señor para tus hijos. Si no preparamos el camino del Señor, y esto no habla de retarlos, de forzarlos, no, de hablar, de sentarnos, de abrir y preparar ambientes saludables. Muchas veces preparamos ambientes tóxicos para nuestros hijos. Y no son de parte de ellos, son nosotros mismos preparamos. Tenemos que ir a pelear con una familia y los llevamos. Los traemos y los vamos a hacer pelear entre todos. Que aprendan a pelear de chiquitos. Y ahí nomás cualquier cosa, la botella, rompela, hijo. Y andá así para adelante. Somos imprudentes con nuestros hijos. Realmente, y esto es una pregunta que me he hecho yo estos días, ¿estoy preparando el camino del Señor a mis hijos? ¿O solamente le abro los ojos para que vean lo malo en todo? Y muchas veces, déjenme decirle, le he abierto los ojos a la maldad. Le he abierto los ojos criticando a alguien. Le he abierto los ojos para que vean la injusticia. Amado, tenemos que preparar el camino del Señor porque Dios nos va a pedir cuenta de la administración que tengo. No solamente perderé a mis hijos, sino que les abriré el entendimiento a la maldad. Comerán del árbol y del fruto equivocado, de la ciencia y el bien y el mal. Estamos llamados a comer del árbol de la vida, no del conocimiento. Y si es del conocimiento es solamente de Dios. Y será comiendo del árbol correcto. Y esta pregunta te la hago y llévatela de tarea. ¿Estás preparando el camino del Señor para tu casa? ¿Para tu familia? ¿Para tus hijos? ¿O estás desarrollando a tus hijos en tus frustraciones, en mis fracasos, en mis malas maneras de pensar, en la maldad que vi, que ellos la vean antes de tiempo? Preparamos, porque como iglesia o preparamos el camino o entorpecemos el camino.
Y si hemos entorpecido el camino del Señor para los nuestros, no pidamos después que ellos conozcan a Dios, porque tomarán una decisión viciada por mis malas experiencias. Preparamos el camino del Señor para que haya arrepentimiento. Mire qué maravilloso esto. Espere porque acá se me mezcló algo. Qué raro yo, embarrándola. Accidentes geográficos, mire. Ahí está, espere que encuentre, hay 4, 5. Dice, seguimos leyendo, como está escrito en el libro las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Estaban hablando de Juan el Bautista, un loco que gritaba, un loco que parecía desprolijo, pero era alguien que estaba preparando el camino del Señor, alguien que no se le permitió llamarse luz y anunciar la luz. Dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Escuche, mire qué maravilloso si no es para viajar y ver todo esto. Todo valle, ¿le gustan los valles? A mí me encanta. ¿Le encantan las montañas? A mí me fascinan las montañas, ¿sí? Dice, enderecen, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y toda montaña y colina será rebajada. Está hablando de sacar montañas y valles. Dice, los valles van a ser llenos, las montañas van a ser y las colinas van a ser rebajadas, los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. ¿Vio el albañil para que quede más fina la pared? Le pasa la llana. Serán allanados y toda carne verá la salvación de Dios. No tiene mucho sentido, déjeme decir esto, porque a mí me encantan las montañas. No hay nada más lindo en un viaje que disfrutar del paisaje. ¡Ey! Mire la montaña, mira los valles, qué precioso, los ríos, los accidentes geográficos, ¿sí? Los que hicimos la primaria se nos hablaba de los accidentes geográficos, como las montañas, los ríos, los valles, los caminos ásperos, torcidos. Preparar el camino para que haya un mayor conocimiento de Dios es quitar todo accidente que impida olvidar la meta. No hay nada más lindo en un viaje que ver la montaña y ver el río. Para los que nos gustan las motos, los caminos de zigzag son hermosos. Las 1000 curvas de Córdoba. No, 100 curvas. Le metí 900 más. Pero bueno, no sé si serán 100 curvas, pero son un montón. Y es hermoso hacer el viaje. Pero claro, todos sabemos, esta es una cuenta fácil, a 100 kilómetros por hora, si yo tengo que recorrer 100 kilómetros, si voy a 100 kilómetros por hora en una línea recta, voy a más o menos una hora. 100 kilómetros por hora. Entonces agarro la autopista, te dicen, che, mira, vivo acá 100 kilómetros. Nada, en una horita estamos, de 10. Ahora, si no es autopista y es ruta y hay que pasar por varias ciudades, ya no es más una hora, porque el viaje no va a ser 100 kilómetros constante. Va a ser 100 kilómetros, 30, 90, 100, 120, no. Bueno, no. ¿Y si hay niebla? ¿Cuántos viajaron con niebla? Mire, yo que estoy recorriendo los anexos, la otra vez íbamos con la mano así afuera. Es hermoso el camino de Ayacucho, no recuerdo cuál es la primer ciudad, pero está a 170 kilómetros. Usted en esos 170 kilómetros se le ocurre hacer pipí, tiene todo el campo para hacer. Pero no se le ocurre tomar un café, cargar nafta, hacer algo, pues no hay nada.
Nada, son 170 kilómetros de nada. Entonces uno sale a la ruta y dice, che, hay mucha niebla, está peligroso, porque la niebla uno viene despacio, te pueden chocar de atrás. Vamos fuerte, puedes chocar a alguien adelante. Cuando la niebla es demasiado densa, es complicado viajar. Entonces uno que dice, che, paro en una estación de servicio, me quedo 1 o 2 horas, por lo menos llego con vida a la otra, al final del viaje. Claro, usted cuando sale de Ayacucho tiene 170 kilómetros de nada. No puede parar en la banquina, no puede hacer nada porque es todo campo. Entonces cuando salimos, venía con los pastores y le dije, hey, tenemos 170 kilómetros. ¿Sí? Encomendarnos a la gracia del Señor y avanzar. Y fueron 170 kilómetros que lo hicimos, no sé, en 2 horas y media. Claro, si hay niebla, ¿lo haremos tan rápido? Si hay montaña, si el camino está todo roto. Ayer veníamos de Piamonte, de la congregación de Piamonte, y déjeme decirle, había unos pozos que la luna le daría vergüenza si los ve. Pero unos cráteres había, y tuvimos que venir despacio, tranquilo, ¿sí? A paso de hombre, como viajamos siempre, ¿sí? Por debajo de la velocidad permitida, siempre. ¿Por qué no me creen? En ese momento tuve que hacerlo porque era en demasiados pozos. Entonces el camino se va demorando, lo que estaba diciendo el profeta, hablando de Juan el Bautista, no estaba diciendo que la montaña era mala, no estaba diciendo que los valles son malos. Los valles y la montaña fueron creadas por el Señor y nos encantan. Los ríos, los accidentes geográficos son preciosos, pero aquí estaba hablando de preparar el camino del Señor. Que las personas conozcan a Dios. Y para que las personas conozcan a Dios, no puedo entretenerme en el camino. No puedo tardar más de lo indicado. Tengo que allanar los valles. Tengo que rebajar las montañas. Tengo que quitar todo obstáculo que impida el conocimiento de Dios. Esto es lo que decía el profeta. No estaba hablando mal de lo que Dios había inventado y creado como algo hermoso, sino que estaba diciendo que el punto más corto entre las personas y el conocimiento de Dios es la reconciliación. Y para la reconciliación participa la iglesia, quitando todo obstáculo que impida que las personas conozcan a Dios. ¿Cuántos obstáculos tenemos? Y la verdad que no me caen bien. Y la verdad que estas personas me han lastimado mucho. Y la verdad que estas personas yo las entregaría a Satanás, pastor. ¿Entregó alguna vez a alguien a Satanás? Yo sí lo he hecho, pero bueno, no lo copie. Los accidentes geográficos son maravillosos. Disfrutar del viaje y disfrutar de la creación. Pero acá no estaba hablando de poner la vista y lo importante es la meta. Por eso los accidentes geográficos demoran la llegada y el conocimiento. Esto es lo que hablaba el profeta, que este hombre, Juan el Bautista, su trabajo era preparar el camino. Iba a rellenar los valles, iba a rebajar los montes y las montañas. Iba a hacer que el camino sea más directo al Salvador. Filipenses capítulo 4, verso 12, acompáñenme rápidamente. Yo lo voy a leer en la NTV. Filipenses 4:12 dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, Pablo, que haya logrado estas cosas que venía hablando, ni que ya haya alcanzado la perfección. Está hablando de Cristo. Cuando se habla de perfección la palabra, no sé, está hablando de Cristo, de la madurez completa, del entendimiento completo, del varón, lo que nos habla en Efesios, del varón, que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Para qué nos hizo suyo Jesús? Para que alcancemos el nivel de madurez. Para que lo podamos manifestar a Él. Lleguemos a la estatura del varón perfecto como iglesia. Para eso me hizo suyo, decía Pablo.
13. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pablo no lo había logrado, imagínese nosotros. Dice, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en todo lo que tengo por delante. ¿Cuántos no pueden olvidar el pasado? Qué congregación santa, Dios mío. Ya están, pero ustedes ya están en el cielo. Olvido, no alcancé la perfección, no alcancé la estatura del varón perfecto, pero solamente una cosa hago, olvido el pasado. ¿Usted piensa que Pablo había olvidado el pasado? No, pero procuraba eso, procuraba olvidar lo que había pasado y concentrarse en lo que tenía por delante. Así, y dice, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Qué hacía para llegar al final de la carrera? Olvidaba el pasado, tenía que soltar el pasado. Era lo profetizado sobre Juan el Bautista, ¿sí? Allanar los caminos, rebajar las montañas para llegar mucho más rápido, enderezar los caminos para llegar mucho más rápido al conocimiento del Hijo de Dios. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Hebreos 12, acompáñenme rápidamente, los que quieran comer los ravioles calentitos todavía. Corremos la carrera corrigiendo lo que nos demora. ¿Estás corrigiendo en tu vida lo que te demora? ¿Estás corrigiendo en la vida de tus hijos lo que los demora en el conocimiento de Dios? ¿O queremos que se críen como todo el mundo, que aprendan de sus errores? No, amado. No, Dios nos puso y nos dio la responsabilidad para con amor enderezar los caminos, allanar los valles, ¿sí? Los caminos torcidos, enderezarlos. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, nos habla de que conocemos en la Escritura muchos testimonios de hombres y de mujeres que vivieron para agradar a Dios y que vieron la promesa que les fue asignado. Dice, quitemos todo peso que nos impida correr. Fíjese, sigue hablando de una carrera. Quitamos todo peso. A Juan se le dijo, está para allanar los montes, para rellenar los valles, para enderezar los lugares torcidos. Y aquí se nos dice, quiten todo peso que les impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Quien tropieza en la carrera se va a demorar. El problema no es tropezarse, el problema es quedar tirado porque demoré la carrera. Creo que todos hemos demorado la carrera en alguna etapa de nuestra vida, pero necesitamos pararnos y seguir adelante. Y corremos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Lo hablamos la semana pasada y lo hemos hablado muchas veces. No estamos llamados a tener nuestra fe. Esto es un grado primitivo, tener una fe como un grano de mostaza. No me puedo quedar con tener una fe chiquita, sino que en la palabra se nos dice que nuestra fe es perfeccionada en la vida del Hijo de Dios. Nuestra fe ya no es mi fe, sino la fe en la que vivimos es la fe del Hijo de Dios. Un grado primitivo, inicial, una partida es tener fe como un grano de mostaza. Pero en el crecimiento de la vida en nosotros es tener la vida del Hijo de Dios. Y tener la fe del Hijo de Dios es ver cómo Dios ve. Cuando ves algo que no va más y Dios te dice, hey, no lo descartes porque esto sigue activo. Cuando ves algo que no va a ser corregido, Dios te lo muestra en un estado perfecto. Eso es lo que hacemos con la sociedad, con las personas, mirar como Dios los ve.
quitando todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No estamos llamados a tener una fe como un grano de mostaza, sino a que nuestra fe sea perfeccionada hasta llegar a ser la fe del Hijo de Dios. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. ¿Cómo vamos avanzando? Voy a terminar antes que Pablito, mire. Muchos están pidiendo que predique los domingos. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. Hay muchos obstáculos que no los sacamos porque somos soberbios. Hola, hola, hola. No, esa era una... Perdón, se me escapó la perdiz. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Arrogancia significa altanero y soberbio. Mi soberbia muchas veces, mi alta y demasiada estima en mí mismo hace que las personas no conozcan a Dios, porque las personas ven mi soberbia, pero no pueden ver a Dios en mi vida. Y Pablo decía, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñanzas a la persona a obedecer a Dios, ¿sí? Llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. ¿Cuántos tienen malos pensamientos? No me haga levantar la mano a mí solo. Me voy a bajar y los voy a sacudir. Todos tenemos malos pensamientos. ¿Sabes qué? Señor, dame paciencia, pues me da fuerza. Lo mato. A este lo voy a matar. A este le voy a demostrar quién soy yo. Había un pastor que teníamos en la institución que decía, a mí no, y terminaba así la frase, a mí no, Amado, sí, con nosotros sí. A Jesús lo crucificaron. Y con nosotros nos vamos a tener que comer un sopapo de vez en cuando. ¿Qué va a hacer? Y poner la otra mejilla. Lo que no tenemos que hacer es que nuestro hermano ponga la otra mejilla. Porque para defender a mi hermano estoy yo. Yo puedo poner mi otra mejilla, pero no le puedo decir a mi hermano poner la otra mejilla. Estamos nosotros para defenderlos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que las personas conozcan a Dios. Y otra versión dice que me gusta mucho también, llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Porque ¿sabe qué? Yo quiero hacer muchas cosas, pero esto lo hemos aprendido. Señor, hace tu voluntad. Cuando la cabeza empieza con, no sé si usted tiene palomas, yo tengo, ¿sabe qué? Un aeropuerto en la cabeza, y no porque soy calvo, porque muchos me dicen que tengo una pista de aterrizaje. No es así, pero tenemos ahí, parecemos Boston. Boston es una de las ciudades que más aterrizaje tiene. Están todos los aviones y los pensamientos dando vuelta. Y te cayó uno y querés matar a alguien, y te cayó otro y te querés ir de casa, y te cayó otro y decís, ya fue, con lo que tengo me compro un pasaje a Tahití y me pongo a vender pulseritas allá. ¿No? ¿No le pasó? ¿Querer escapar del mundo? Bueno, no, llevamos nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que dirigirme? Isaías 6:8 dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, Nosotros somos barros y tú el alfarero. Él es el Padre que ama, la madre que ama, la familia que ama, la iglesia que ama, moldea a Cristo en las personas. Si yo estoy moldeando otra cosa que no es Cristo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia, en la congregación de los santos que nos ha tocado administrar, no está bien. No está bien.
Isaías proféticamente decía, vos sos nuestro papá y nos moldeás, somos barros en tu mano y vos sos el alfarero. Y después esto se lo dejo de tarea, Jeremías 18:2, y nos habla del alfarero. El profeta fue llevado a la casa del alfarero y el profeta, para entender lo que Dios le estaba diciendo, tuvo que mirar a un alfarero cómo moldeaba una vasija. Y esa vasija que estaba moldeando se le malogró. Y dice que el alfarero rompe, aplasta la vasija y comienza nuevamente. Y la enseñanza es, ¿no podré hacer lo mismo yo con mi pueblo? Dios no te ha desechado. Dios no me ha desechado. Pero no, mientras yo no permita que Él moldee mi vida, la voy a pasar mal. Voy a tomar malas decisiones. Voy a impedir el camino del Señor a muchos. Por lo que digo, por lo que hago, por lo que he visto en mi vida. Amado, la corrección es el deseo de Dios para que nos vaya bien. Y la corrección produce madurez. Amén. Permitamos a Dios y a nuestros hermanos y ser parte de lo que Dios está corrigiendo. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar. Le dije que iba a ser breve. No se lo dije, pero fui breve. Estamos bajando de 1 hora y 10 a 50 minutos. Es un montón. No se abuse. ¿Qué le parece si oramos? Le decimos, Señor, yo quiero ser corregido. Mire, prefiero, hasta David decía, no quiero caer en las manos de los hombres, porque los hombres me van a castigar y me van a matar, pero si caigo en las manos de Dios, ¿sí? Él me corrige. Él quería ser corregido por Dios, ¿sí? En un tiempo donde Dios era castigador, consumidor, el propio David proféticamente decía, yo quiero ser corregido, yo quiero caer en tu corrección y no en la nuestra. Mire, nosotros somos duros para corregir, porque castigamos para corregir, pero Dios nos ama. Dios ha dado la vida de su Hijo para poder formarnos. Amado, vamos a orar. Hemos hablado mucho tiempo de madurez. Y la madurez llega por medio de la corrección. Cuando en los libros proféticos se nos habla de que un río, el río de Dios, sale del santuario. Y dice que estamos llamados a introducirnos en este. El profeta decía, me metí hasta los tobillos, me metí hasta las rodillas, me metí hasta la cintura, hasta los lomos, hasta que llegó un momento que el río direccionaba mi vida. Ya no era él avanzando en el río, sino que era el río arrastrándolo. Y este hombre podía ver a un lado y al otro árboles frutales, de todo tipo, de toda especie. Y esto habla de los hombres. Cuando estamos en el río de Dios, ¿sí? Será como árbol plantado a las orillas de las aguas que nunca pierde las hojas y su fruto siempre es dado a tiempo. Fíjese cómo toda la palabra nos habla de lo mismo. A un lado y a otro del río de Dios hay árboles que dan frutos y sus hojas dice que son medicina y sus frutos son alimento para la sociedad. Hasta que no seamos la iglesia donde el mundo puede venir a comer de la vida que brota de nosotros, no estaremos cumpliendo la función que Dios nos mandó a hacer, reconciliar a todos con Él, volver a todos al conocimiento del Hijo de Dios. Nos fuimos robados de un reino de tiniebla, fuimos rescatados y vueltos y reconciliados con la luz, por eso somos luz. Señor, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, su casa, su vida, su familia. Señor, este es un tiempo donde tenemos que permitir tu corrección, pero también tenemos que ser fiel en la administración que me diste.
A cada uno de nosotros nos diste de administrar algo y hacerlo con sabiduría. Porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos con nuestros hijos, con nuestra familia, en los entornos que habitamos. Padre, queremos darte gracias. Señor, queremos ser agradecidos en todo, sabiendo y entendiendo que vos estás en control de todo. Que si tu corrección está sobre nuestra vida, no corremos peligro. Si tu corrección está sobre nuestra vida, no corremos peligro, sino todo lo contrario. Hubo personas que prepararon el camino para nosotros y nosotros tenemos que preparar el camino a otros. Estamos llamados a ser esa luz. Estamos llamados a ser ese evangelio que las personas pueden leer como una carta leída en nuestra vida. Por eso cuando Juan llamaba por arrepentimiento y venían a bautizarse, solamente les decía: generación de víbora, no viven, sino que solamente quieren escapar del castigo. Nosotros como iglesia, como hijos, no escapamos del castigo. Porque en el Señor hay salvación, pero necesariamente tenemos la obligación de preparar el camino para otros. Y esos son los frutos de arrepentimiento, y esos son los frutos que el mundo come. Señor, te pedimos que en este tiempo vos puedas realmente desarrollar tu gloria en nuestra vida. Pueda ser vista tu vida en nosotros. Podamos ser corregidos, Señor, y podamos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Quitando toda altivez, toda soberbia que impidan que las personas conozcan a Dios. Porque nuestra soberbia impide y endurece el corazón de las personas, y lejos de hacer un camino directo a Dios, estamos siendo un camino de obstáculos. Señor, yo te pido por cada familia, por cada casa aquí representado, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada anciano. Padre, queremos en este tiempo cumplir con la comisión que se nos ha sido dada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir: Señor, gracias? Mire, yo sé que hay cosas que están en tu mente y en tu corazón con el deseo de que